Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Chile Misterioso, que como todos los viernes, desde las ondas de Radio Universidad de Chile, traemos un gran tema junto, esta vez a una excepcional invitada que ya la vamos a presentar. Hoy empezamos una trilogía de programas dedicados a la muerte, lo hemos denominado Las Caras de la Muerte. ¿Cómo estás, Carola? Muy bien, César. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta noche de viernes que se acerca un fin de semana largo, para descansar todo este fin de semana, ya están felices todos, y con un gran tema. Que sin duda es un tema que nos apasiona como seres humanos, que nos intriga, y a la vez, ¿por qué no decirlo?, también nos genera temor muchas veces. Voy a presentar al tiro a la invitada, no me aguanto. Sí, Vanessa Darot, bienvenida. Hola, ¿cómo al están? programa. Feliz de venir acá, de que la gente se entere de las cosas que pasan. La gente tiene muchas dudas. Tenemos todos muchas dudas y son ancestrales estas dudas, no son de ahora. Sí. Es un hecho de que siempre ha existido el más allá y también el más acá, donde estamos nosotros. Así es. Pero de que penan de que hay seres... Aparte de nosotros los hay. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, exactamente. Bien, sí. La comunicación con estos seres. Vamos a comenzar esta trilogía de la muerte con la comunicación. La forma de contactarnos. ¿Se contactan solo ellos? ¿Nosotros? Todos esos temas vamos a tratar hoy. No, obviamente que le agradezco la presencia de mi buena amiga Vanessa. La gente sabe que con Vanessa somos amigos hace muchos años. Y... siempre hay presente la Vanessa en los medios de comunicación también, así que así ha ido creciendo exponencialmente tu carrera. Me ha costado harto, No es de ahora nomás, tú te diste a yo... conocer con el programa Psíquicos, pero me imagino que es mucho antes que tú empezaste. Sí, absolutamente, desde antes yo atendía gente así como el boca a boca. Perfecto. De hecho, atendía en mi casa. Entonces, la amiga lo vivía, me traía a la amiga y a la prima y a la mamá. No era masivo, pero la gente sí sabía. Entonces, cuando yo entré a Psíquicos, la gente ya me reconocía. Psíquicos fue el año 2014, 2000. Sí, algo así. 2007, sí. Uh-huh. Sí. Bueno, y de ahí en los medios de comunicación tú a full. Sí, me costó mucho ganarme el espacio que tengo ahora, sí. Mucho, o sea... No lo busqué, yo no busqué llegar a ningún canal, yo quería salir de Psíquico y empezar a atender en la consulta. Y ahí me llamaron seguí apareciendo en algunas secciones en televisión, me llamaron después de la red donde estuve en Mañanero, y que pasaron muchas cosas ahí, y portadas de diario y todo, y de ahí me llamaron para que formara las filas de Mega. Bueno, y si bien los medios de comunicación muchas veces son un poco recriminados por tratar estos temas, pero yo lo encuentro súper válido porque es la forma de llegar a más personas que no tienen la oportunidad ni la posibilidad de acercarse a los temas con personas que sean realmente, que sepan tratarlos. Sí, y de hecho, Vanessa, me acuerdo que una vez caminando a patita pelada nosotros por una playa de Iquique, tú me contaste el origen de todo. Eso, comencemos del origen. Necesito preguntarte de nuevo, esto partió a raíz de un hecho traumático de tu infancia, eso de los 7 años, ¿cierto? Sí, fue difícil porque yo estaba en el colegio en ese tiempo. Muchas veces yo estudié en el María Auxiliadora, donde yo no podía... Colegio de monjas, más encima, entonces, yo no podía decir nada. Vi muchas cosas en ese colegio y todas me las tuve que callar. ¿Y esto fue a partir más o menos, estabas como en primero básico, tengo que haber estado en segundo, tercero básico, más o menos. 7 años más o menos. Y mi mamá trabajaba en un hospital, poquito, como 2 cuadras más allá del colegio. Entonces yo del colegio me pasaba al hospital y me quedaba toda la tarde con mi mamá. Y dibujaba, hacía tareas, recorría todo el hospital. Yo el hospital me lo conozco completo, el San Borja Riarán. Paula Jaraquemada, creo. Perfecto, sí. Entonces, mi mamá trabajaba en una oficina y al frente de esa oficina estaba la sala de autopsia. Más encima. Sí, entonces yo no entendía lo que era porque de hecho decía sala de necropsia. Entonces yo no asociaba a qué hacían ahí. ¿Qué hacían? Pero sí me llamaba la atención que siempre llegaban las carrozas y salían familiares con un ataúd. Claro. Uh-huh. Y se llevaban los cuerpos que entregaban ahí. Y me acuerdo que yo le decía a mi mamá, mira mami, ahí va la familia, ahí va la abuelita que murió de esto. Y mi mamá, ya. Después, mami, ¿Tú tienes recuerdos anteriores a eso de ver cosas o más o menos a esa edad? No, de esa edad. De esa edad como que tienes conciencia. Lo que pasa es que en esa edad
yo me di cuenta de que era, yo siempre lo digo freak. Ahí me di cuenta yo que no todos lo veían. No todos lo Ya, veían. sí. Para mí todos lo veían. Claro. Hasta que mi mamá ya empezó a poner ojo y claro, me preguntaba, ¿pero cómo sabes tú que quien va ahí en la carroza es una abuelita que murió de diabetes? Porque ella me lo dice, porque va al lado de la carroza. Y ahí mi mamá usó. Ahí dijo, a ver. Después yo fui entendiendo con el tiempo que mi mamá también veía, pero mi mamá no podía hacer contactos. Mira. Sí. O sea, esto es un don que se transmite como Eso familia. Es muy general, ¿cierto? Sí. Se da mucho que de familia se vaya Sí. traspasando. Y de ahí yo entendí, bueno, mi mamá me hizo saber de que realmente lo que yo tenía no lo tenía Todo el casi mundo. nadie más. Entonces, ahí me empezó, nunca me dijo, tienes que hacer eso, vamos hija, ¿ves algo aquí? No, nada. Pero Ella tampoco me te lo dejó negó, ser. tampoco Claro. te lo reprimió. Claro. Pero perdón, Vanessa, pero ¿hay algún incidente que tenga que ver con tu salud, que tenga que ver que haya desencadenado esto? Sí, yo lo asocio a dos cosas. Primero, cuando yo nací con un reflujo gastroesofágico. Ujú. Y yo llegué fallecida al hospital y estuve 10 minutos fallecida. Entonces, yo creo que el volver de donde yo estuve me ayudó primero a entender que donde yo viajo ahora para hacer los contactos es un lugar Ese que yo plan ya he que estado. está. Y segundo, es no tenerle miedo a la muerte. Y se genera como la apertura al portal. Claro. Eso Tú te- a eso tú te- iba. tú te quedas claro. como en este... La en mayoría medio. de la estar 10 gente... minutos muerto, Claro. si otro hubiese sido, me sacan de ahí porque hicieron reanimación y todo. Yo estaba cianótica, morada Mira, completa, mira. y me sacan de ahí y me podrían haber llevado perfectamente a la sala de necropsia, Claro. que al final la que yo veía porque fue en el mismo hospital. A eso voy. Parece que es un elemento común entre la gente que tiene tu don, entre los mensajeros, denominémoslo genéricamente Sí. así, que tienen un incidente traumático, ya sea emocional o físico, que de algún Sí. modo los hace viajar Te al otro gatilla, plano. Sí. Que te Y que gatilla. no vuelven iguales. gatilla. O sea, tengo un ejemplo. Hay una medium norteamericana, Lupita Reyes, que se le desencadena esto el mismo día que muere su esposo y su hijo, ponte tú. Un estrés es un estrés emocional emocional. súper fuerte. Y ella, Que al ella día lo tenía siguiente- en realidad. Eso, a Claro, eso lo iba. desencadena. Es algo que lo llevamos quizás, Sí. pero que hay un factor externo que te genera Yo- este gatilla. Por experiencia, yo creo que todos lo tienen. Sí. Yo creo que todos lo tienen, pero no sé, el Se 50% bloquea. le tiene miedo, por lo tanto lo bloquea y no lo desarrolla nunca. Y el otro 50% está entre lo hago o no lo hago y los que realmente lo practican y ayudan a mucha ¿Cómo lo gente. fuiste desarrollando tú? Cuando tú, bueno, esto fue muy temprana edad, pero Sí. tú de a poco lo fuiste potenciando de alguna manera. Sí, yo, bueno, cuando ya entendí, ya más grande, 12 años, 13 años, entendí que tenía esto. Lo hablaba con mis amigas más cercanas. De hecho, me ha pasado que me escriben compañeras de curso y me dicen, ¿dónde sacaste eso? Y yo tengo que entrar a explicarles, lo tenía desde que entré al Exacto, colegio, pero claro. lo tuve que guardar muchas veces. A mí me marcó mucho una situación que en el colegio estábamos en gimnasia rítmica, creo que era, es con cintas. Es rítmica era, Estábamos era de la todas con época. la sí. cinta y nos creíamos Nadia Comaneci, Sí, no, claro. esa no. Pero yo me acuerdo que vi una guaguita que era muy extraño porque era guaguita recién nacida pero caminaba. Siempre me quedó esa duda. ¿Ya? ¿La viste entre medio del gimnasio? Donde No, estaban pasó, ahí? ¿No? estábamos nosotras ensayando y la guaguita pasó por entre medio de de las galerías que habían, porque ahí se hacía la kermés Claro. con los salesianos Alameda y Don Bosco y todo, y pasa por entre medio y se mete a un hoyito que había, que todavía está, que daba como debajo de unas salas, pero era un hoyito donde no cabía nadie, o sea, yo nunca entendía no. ¿Qué pasó? por qué estaba ese hoyito Es que ahí. sabes que yo creo que lo que viste ahí fue un duende. No fue una guagua. No, es que... No, A ver, es que si espérate, tiene el espérate. recuerdo de Peor. guagua. Era una guagua, Sí. caminando desnuda, completamente desnuda, pero tenía, era recién nacida, tiene que haber tenido 6 días de Y nacida. caminando. Caminando. Así como este gif de la guagua que como, bailaba. como el gift ese que hay. Cuando ¿Ya? yo lo vi, cuando ¿Te recién salió acordaste ese de gift, eso? yo al tiro, es ¿Te recordó volver la guagua, atrás. sí? Vanessa, Oh. ¿y te generó miedo? ¿Te generaban miedo esas En ese como- momento no.
Claro, yo lo comenté con unas amigas y le dije, es que, ¿viste la guagua? No, sí, ¿viste? Y fuimos al lugar. hoyo donde, que era saliendo del gimnasio, y nos agachamos y se veía una luz al final. Pero espérate, Sí. por eso te digo, o sea, los duendes, olvídate del gorro rojo y todo eso, ellos eligen cómo aparecerse. ¿Por qué? Si no había una historia vinculada a una muerte, una guagua ahí, debe haber sido un duende. Acuérdate que en Conchalí... Es que ahora te voy a quebrar el viene esquema. Espérate, Aquí viene el remate. Golpéame, ya, a ver. Que nosotros vimos un hoyito al fondo y había luz, entonces no te cuadraba. Cuadraba que Claro. era algo tan chiquitito y había luz al final. Bueno, pasó, lo dejamos ahí con mis compañeras, salgo del colegio y tiene que haber pasado unos 7 años después y encontraron bebés en el colegio. Au. Entonces, Era efectivamente, efectivamente. algo real. claro. Sí. Ahora, esa es una historia más larga de dónde Es un salieron, de mito, quiénes eran, claro. pero de que habían. Llegó carabineros y todo, y efectivamente Aparte de ese estaban- suceso impresionante, Vanessa, de la guagua, la guagua, Me pasó acordé de algo... eso cuando dijiste el agua. Sí, no, si por eso prefería decirlo yo. El tema es lo siguiente, ¿te pasó algo más traumático, algo así como estas visiones de Cole, el niño de sexto sentido, en las primeras veces que veías, cuando todavía no aprendías a filtrar qué ver, qué no ver? O sea, imagínate Algo que fuerte que hayas Imagínate visto. que sí. mi mamá trabajaba en un hospital. Y en un hospital El San Borja. ves Oye, todo esto, todo. curiosamente, un chico que es nutricionista ayer me contó el tema. Algo pasa en el sector de Es Es que es la un lugar morgue que del está, San Borja. Sí. es que está expuesto absolutamente, Sí, o sea, cargadísimo. Eso, ay, bueno, vamos a tratar los lugares Sí. más adelante, pero Sí, es verdad. Sí, perdón. sí. Pero algo traumático que sí. recuerdas, una imagen traumática cuando todavía no aprendías a filtrar. Fue dentro de esta misma etapa en que mi mamá empezó a captar que yo veía ya al frente de la sala de necropsia que salía la gente que estaba muerta, pero salía caminando al lado de su cuerpo. Me acuerdo que una vez, y que nunca más me pasó, yo lo asocié que tiene que haber sido una muerte muy reciente o tiene que haber sido una muerte muy traumática, porque era un niño de 10 años aproximado. Tú en ese entonces tenías aproximadamente Yo la misma edad, ¿o un yo tenía poco 12 mayor? años. Ya. O sea, estábamos dentro de la misma edad. Y el niño iba con su cabecita reventada Ya. Ay, y caminando. Esa es la única imagen que yo he visto que es igual a Sexto Sentido. Ya, perfecto. Pero ya después cuando aprendí a bloquear, cuando ya aprendí... ¿puedes bloquearlo? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, se puede. Hay mucha gente que tiene el don y no sabe cómo, y llega a mí preguntándome cómo se puede bloquear. Pero espera, ¿cómo reaccionaste? ¿Intentaste Eso. tomar comunicación con él o tú dijiste... Te no, tengo ni- impactaste. te No, asustaste quedé nomás? Te impactaste. Porque, ¿qué pasa? Que cuando yo hago los contactos, ellos están sanos, porque supuestamente, o sea, no supuestamente, efectivamente ellos mueren, pasa un tiempo que después vamos a hablar de eso, Sí. cuánto tiempo tiene que pasar, y llegan a este lugar que es, yo les digo que ascienden ellos, donde se pueden comunicar todas las veces que quieras y que quieran, y no hay nada más allá. Entonces llegan al tope, y ahí ellos recién pueden comunicarse. Perfecto. Pero Pero ellos este están era sanos. reciente. O sea, con el que tú viste era un caso Claro, que estaba... yo me acuerdo patente que veía su cabecita y veía la sangre, como corría así, como película qué de terror. Como la película de terror, Sexto Sentido. Y así quedé ahí, eso fue lo que a mí me marcó mucho. Después cuando sale Sexto Sentido, claro, al tiro se me vino a la Sí, mente ese lógico. niño que vi en el hospital. Mira, Sí. Vale, pasemos ya a otro de los Eso. subtemitas que estábamos hablando. Ya. Que está muy ligado a lo que estabas contando. ¿Cómo se comunican? ¿Te hablan? ¿Por aroma? ¿Se comunican telepáticamente? ¿Tú los ves? ¿Cómo es? Hay distintos casos. Ya, es súper importante entender de que cuando uno muere, uno pierde el cuerpo físico. Perfecto. Por lo tanto, queda en el cementerio, en el crematorio, uno pierde el cuerpo, pero nuestra energía queda. Lo que se pierde, obviamente, con el cuerpo son las cuerdas vocales. Entonces ellos no hablan como nosotros. Yo a veces estoy haciendo contactos y me quedo mucho rato en silencio, pero es porque me cuesta mucho entenderlo. Es lo que muy similar a lo que pasa con la psicofonía, que hacen muchas, César, donde uno tiene que tener un sonido de fondo Claro, como para que ellos tomen para los que sonidos. tomar Y los esa transformen. vibración y se Claro. transformen. Entonces, como ellos no tienen cuerdas vocales, ellos hablan mediante... decir telepáticamente suena casi como película de ficción. Como Star Trek, Claro, algo así, claro. claro. Pero es así. O sea, Ellos pero es como que no tú mueven la te boca. llega un mensaje. ¿no? Llega. Por lo mismo no tendría por qué ser un problema el que no hablara en el mismo idioma. No, ¿sabes qué? Ese es una pregunta muy, muy, muy buena, porque
Hay gente que me escribe de Brasil, de Londres, Inglaterra, hay gente que no habla español, pero me ponen ahí, ¿cómo podemos nosotros, uno, traductor de Google, Claro. ¿ya? Sí. Recibo el mail, traductor de Google, ¿cómo puedo yo? Y claro, yo puedo hacer el contacto con ellos porque ellos se adecúan a mi A idioma. tu energía, en el fondo. Bueno, claro. En realidad era una buena Porque son- pregunta. O sea, son finalmente, ya sea que el difunto sea de Bielorrusia, siempre te va a mandar este mensaje telepático de En forma que tú lo mi- puedas En entender. tu forma de entenderlo. Claro, así lo hacen. Porque Ocupas la idea la- de ellos es transmitir. Escúchenme, quiero Claro. decir tal cosa. ¿Ocupas la psicografía también? Sí, mucho. ¿Sí? Mucho. Especialmente cuando son casos de personas desaparecidas que fallecieron, pero nunca... Aclaremos un poco qué es la psicografía. No sé Sí. si esa tú puedes, porque estamos hablando, pero no... Bueno, la psicografía Sí. es básicamente entrar en un estado mediúmico, un estado alterado Sí. de conciencia y empezar a escribir desordenadamente sobre un Recibir papel, mensajes que recibir no- No, mensajes. y no solo escribir, sino que dibujos. Dibujos Incluso también, claro, eso. dibujos, Eso yo etcétera. creo que es muy valioso, porque Mucho para la porque a las hay cosas que no personas puedes les sirve describir. Me ha pasado que a veces ellos, no se mencionan, mira, yo le regalé una cadena a los, no sé, para el matrimonio. Le Ujú. regalé una cadenita con una medalla. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo es la...? Me acordé de un caso muy lindo. Estábamos con Paulina Nin y estábamos en comunicación con su mamá y ella me dice... o sea, yo tomo un papel, porque no hallaba cómo describir esa medalla que ella le pedía, y la Paulina me decía, no, pues que medalla, no me calza, no. Yo decía, no puedo estar tan equivocada encima con Paulina. Decía, no puede ser. Pesca un papel, que todavía lo tiene guardado ella, y le dibuja una medalla que era hexagonal. Por eso yo no podía No podías describir describirla. cómo Perfecto. era. Claro. Y le digo, tiene un monito adentro, pero no es un niño, es como un ángel hexagonal y todo. Y esa medalla, que la busques, ella la necesita, porque la busques, y necesita que tú te la pongas. Y Paulina en ese tiempo estaba pasando por un muy mal momento, entonces necesitaba eso. Bueno, se llevó el dibujo, lo miró así, casi como, medalla, ¿Esto qué medalla, es? y se fue para Claro. su casa así como, medalla, ¿qué medalla? Ujú. Claro, efectivamente, Paulina llega a su casa y de abrir un joyero que es el que abre todos los días para sacar aro, pulsera, qué sé yo, la medalla estaba encima de todas las cosas. Llegamos a un tema súper increíble. Los símbolos. ¿Cómo Sí. ellos? Porque ellos, me imagino cuando estos están en otro plano, los seres, y quieren comunicarse, lo hacen de diferentes formas. Ahí tú nos puedes explicar de qué formas son las que mejor se manifiestan. Sí. Pero a través de los símbolos también, o sea, como ver algo que nos recuerda a la persona, Mucho. no sé, ¿cómo? Primero hay dos símbolos que son genéricos, que son los colibríes y las mariposas. Mira qué lindo. ¿Por qué? No sé. Pero cuando los búhos? uno... También. Pero los búhos también nos indican que hay... que eso ya es otro tema que podemos Sí. hablar otro día, pero... Es que hay mucho hay- tema, es que hay imposible. brujos. Los búhos detectan los brujos. Entonces, cuando nos han Claro, esa es otra tirado cosa, magia negra en la A casa, ver, los búhos lo hacen. Espérate, de hecho incluso hay grupos de transcomunicación que han tomado como símbolo el tema de la mariposa. Expláyate un la poco sobre el inmortalidad tema de un las poco. colibríes y Es las que mariposas. Volvamos sí, a eso. Es hermoso porque, mira, personalmente cuando nosotros grabamos los casos de La Mensajera, no hay día en que no grabemos y cuando termino y digo, se fue, se nos cruza una mariposa. No hay día, no hay grabación, desde que empezamos hace 2 años atrás, que siempre cuando terminamos de grabar el caso, estamos cerrando y se cruza la mariposa. A ver, Son como estamos los hablando... espíritus que se manifiestan Sí. dentro de eso, es lo que me contaba mi abuelita, Ya, pero por lo eso- menos. o Lo sea. que pasa es que eso es. ahí hay un símbolo súper profundo, que es el tema de la oruga que... La inmortalidad. Renace en forma de mariposa. exacto. Claro, y la mariposa, claro, la oruga viene a ser como su El cuerpo transformación físico, claro. Esta Ujú. crisálida De- que se prepara en la gestación Claro. para... del cuerpo físico a volar, que es la muerte, y cuánto dura una mariposa. O sea, Absolutamente. Exacto. aparecí aquí para que sepas que estoy acá. Y se van, y mueren. Entonces, es algo muy lindo, igual que los colibríes. Los colibríes en menor manera, porque claro, en Santiago es muy difícil muy difícil, encontrarlos. Los ¿no? colibrí Sí. no tenía datos. Sí, los colibrí Sí. también. Hay yo podría escribir casi un libro de historias de colibrí, pero hay mucha gente que me dice, mira, Vane, después de hacer el contacto, yo llegué a mi casa y de la nada un colibrí tocaba la ventana.
Oye, tocaba. eso me pasa, yo tengo fuera de mi ventana colibrí, en Son Santiago, como, ¿sí? son como animalitos en Santiago. sutiles. Es que ellos son muy sutiles, Sí. son muy como hacen todo tan en pequeñito, pero se hacen notar. Aparte que son hermosos, son muy lindos. A ver, bueno, yo sé que tú eres muy fanática de la obra de JJ Benítez. Sí. Mira, hay un libro que él escribe a raíz de la muerte de su padre, donde él supuestamente habría recibido comunicación de su padre, o se imagina comunicación con su padre, o fabula sobre comunicación con su padre. Y este padre habría muerto anciano en un hospital, etcétera, pero le aparece a su hijo, a JJ, como de 30 años, como en el esplendor de su vida. ¿A qué voy con esta pregunta? Yo creo que te han pedido hacer contactos desde bebés de días de fallecido hasta gente... Nonatos. Ya, Niños que no han nacido. Alcanzado a perfecto. nacer. Incluso neonato, mira, bueno, o sea, mortinato. Estamos que no hablando... han Que no llegado alcanzado a... que nacieron muertos. 6 meses de embarazo perfecto, se han- incluso- Perfecto. Sí. Y hasta gente, me imagino, que ya ha alcanzado los 100 años fácilmente. Sí. ¿Ellos eligen la edad en que aparecerse o hay un estándar en donde No. aparecen como en el esplendor de Qué su buena edad? pregunta, ¿Cómo me funciona encantó. eso? Bueno, Me ellos encantó. la eligen los mejores años de su vida. Cuando yo digo, mira, él está vestido, porque yo los veo, los puedo describir, la gente que ha ido a mi consulta le encanta eso, porque es como, sí, él se fue Es vestido él, así, claro. o sí, era la ropa que él usaba siempre todos los días y no había cómo sacarle esa camisa. Entonces, claro, él, esto de que se presenten en una edad distinta a todos, o sea, unos tiene 27, otro tiene 38, son la mejor edad que ellos recuerdan. Eso es como Así el es. Y en recuerdo. el, porque perdón, y en ellos- el caso sí. de los mortinatos, ¿cómo se aparecen? Ellos aparecen con más edad de la que fallecen, no Perfecto. son, Como no son niños. chiquititos, son máximo 3 años los he visto, pero se comunican, hablan, porque como les Perfecto. explicaba no hablan Perfecto. con la boca, pero es mágico, porque si me preguntas cómo lo hago o cómo pasa, no sé, Ya. de verdad. Pero de que una mamita llegue y me diga, mira, mi guaguita falleció, y fui a un control al hospital y falleció en el baño del hospital porque me mandaron para la casa, y antes de irme a la casa me dieron ganas de pasar al baño y eran pujos, y tuvo a su guaguita en el baño. Mm. Y la guaguita, que ella, para empezar, la gente llega y me muestra solo la foto. Y yo le pregunto, ¿cómo se llama y cuándo falleció? Nada más, para no interferir en lo que ellos tengan que decir. Mira, Porque si tú llegas y me dices, pucha, Vane, quiero hablar con mi papá, que era súper simpático, le encantaba la cerveza y falleció de tal manera y todo, me cuentas tanta información que Que tú después ya si él tienes entra, una- claro, si él entra y dice, extraño una cerveza, yo te digo, ¿sabes qué? Eso, Extraño claro, sería una como una cerveza. inducción. Tú vas a decir, Mm. y tú misma puedes dudarlo. yo se lo y conté antes. Claro. Entonces, por eso yo pido solo foto, cómo falleció y fecha en la que falleció. Y ahí se empieza el contacto. Ya, entonces... Después les voy a explicar para qué Eso- las fotos. Eso te iba a preguntar, Eso- porque pero- tenemos el tema ya. Se aparece en el esplendor de la edad que él estima conveniente, Claro, en su mejor pero que- época, pero según más allá, su pero propia esta definición. guaguita Yo que haya creo- fallecido en el baño y Eso. que relata todo lo que pasó su mamá cuando él estaba en su guatita y relata todo. Mi mamá habló con una mujer, ella le gritaba, mi papá le pegó a esa mujer y después mi mamá la tomaron y a mí me tomaron y nos llevaron a piezas separadas. Describe todo la guaguita. Entonces ahí tú dices, Qué impresionante. aunque no haya o sea. nacido, aunque haya fallecido ahí O sea, en el baño, vio todo. Oye, entonces el espíritu que supuestamente llega en el minuto del embrión. Sí, por supuesto. O sea, Ahí ya 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 ahí se- tenemos nuestra ahí ya, identidad. ahí ya pasa. Sí. Bueno, y me imagino también que antes, como, no sé, pues creyendo por un poco la vida después de la muerte, la vida antes de del nacimiento también, uno elige a sus padres de cierta forma. Bueno, sí es. Oye, interesante punto eso, porque a Y ver... ¿sabes? Espérate, Es que- que quiero ir a un si punto. sepa que dónde no- va, si sepa dónde va. Ya, dale no. No, sí, voy a recordar la palabra que dijiste para contarte. Vale. No. Imagino, cuando uno elige a los padres, ¿es factible? ¿Te han pedido contactarse con niños que no han nacido aún? Que están Mira. como esperando ahí, o sea... Hay una experiencia que si me dejan contarles muy linda. Por favor. Dale. Porque estábamos en el estudio de Mañaneros. Estaba la Julita Vial,
que todos sabíamos que tuvo muchos problemas con la guaguita, sí. y tratamiento costosísimo. Largos también. Y largo. Y estaba ese día y empezamos a hablar y Salfate me dice, Vane, me dice, ¿qué ves aquí? Describo yo un camarógrafo que iba con su cámara, con cables, corría por el pasillo y le digo, mira, anda buscando algo. Y el Salfa me dice, Vane, este fin de semana falleció un camarógrafo. ¿Cómo era? Mira, tiene el pelo blanco, medio chiquitito y todo. Es él. Lo describiste. Y después le digo, hay algo que me llama la atención, Salfa. Alrededor de Julita juega un niño. Qué lindo. Y que fue muy lindo. Se me paran los pelos. Sí, a mí también. Yo le digo, alrededor de Julita juega un niño. Y el Salfa dice, pero un niño, ¿por qué? ¿Aquí murió un niño? Y le digo, no. Es como que juega y canta con ella. Ya quedó ahí. Un niño y hombre. Niño. ¿Cómo es? Entonces es como crespito, es lindo, es muy parecido a ella, pero tiene como otros rasgos. Bueno, quedó ahí. A la siguiente semana voy y Julita estaba, no fue ese día. Uh-huh. Y me dice el Salfa, ¿y ves al niño? Y yo le digo, no, ¿sabes que el niño no está hoy día? La Julita va a quedar embarazada. Y todos así, no, pero tú crees, no, todos sabiendo que la Julita tenía no podía. problemas, claro. Claro, que era muy difícil. Uh-huh. Bueno, Qué bueno. Pasan 3 meses o 2 meses y Julita embarazada. Oye, y ahí aparecieron y bueno, y ella efectivamente se comunica conmigo sí. y me dice, es lindo. igual al niño que describiste cuando no estaba embarazada. Igual he dado algunas pistas, pero ya, mira, yo no me quiero meter en el tema del aborto y eso, pero quiero preguntarte, entonces, ¿desde qué momento hay un alma? De la concepción. Desde el momento de la concepción. Sí. Ahí ya estamos nosotros creciendo y tomando conciencia de nuestra mamá, de los ruidos, a ver, ¿por qué los niños, una mamá que está embarazada, que sufre maltrato de su pareja, de su familia, sufre maltrato, cuando nace este niño, siempre tienen conductas anómalas? Siempre nacen con algo trauma, distinto. hay cierto trauma de... Y es porque adentro escuchaban gritos, insultos, golpes. Entonces, vienen con el chip. Y antes de que nos vayamos a la pausa, una breve sí, pausa sí. que vamos a tener, pero una pregunta que estamos con el mismo tema. Este niño, esta alma que viene con su historia anterior. Sí. ¿Y esta historia anterior la recuerda en el minuto que está entrando en el cuerpo? ¿La puede transmitir a la madre de alguna forma? Sé que hay algunos casos que la ha transmitido. Sí, de todas maneras. Vale, oye, vamos a quedar entonces con un par de preguntas para la vuelta, pero dos encargos. Tu opinión sobre la reencarnación, cómo cabe dentro de este esquema y ¿ves a alguien en este estudio de radio? A ti, al frente. No, aparte de mí, broja. No, aparte de mí. Soy yo también, qué mal. Claro. Pero es algo más agradable que lo otro. Vámonos a una pausa y volvemos. Una pausa y volvemos. Y estamos de regreso en Chile Misterioso este viernes en la noche, felices con la invitada que tenemos y con el tema que estamos tratando. Sí, tremenda invitada, Vanessa Aroch. Hemos hablado del origen de su don, de algún modo cómo se ha ido manifestando a través del tiempo. La comunicación con los seres en otro plano. Ahora vamos a ir más al detalle. Vanessa, siempre se reconoce el tema de que tú siempre el contacto lo pides a través de... ¿Qué necesitas para realizar un contacto y por qué? Y cómo, por ejemplo, el tema de las fotos, la famosa foto, ¿qué características tiene que tener y por qué? Es súper importante la foto. Uh-huh. Y eso lo aprendí con el tiempo. Yo antes no pedía fotos. Antes llegaban, ¿cómo se llama cuando falleció? Ya. Él está aquí, acá. Pero yo terminaba tan cansada. ¿Por qué? Porque ellos, con tal de tratar de comunicarse con alguien o de hablar, pueden hacerse pasar por otra persona. Eso. ¿Están tan desesperados por hablar? Y pueden ser dañinos. Perfecto. Entonces, yo aprendí, tal como se dice, con un porrazo. Porque literalmente me fui de espalda. Tal cual. Estoy haciendo un contacto. Esta niña me dice, quiero hacer un contacto con mi papá. Mi papá falleció de tal manera. Empecemos. Y yo lo nombro por el nombre solamente. No me acuerdo el nombre, pero Héctor, tu hija quiere comunicarse.
yo abro mi canal para que tú le digas lo que quieres y aparece un Héctor. ¿Ya? Pero no era el... Claro, me empecé a dar cuenta que no era Héctor, porque primero yo cada vez estaba más agachada, Ujú. mis hombros, era como que tenía 3 personas hacia arriba, sentadas en mi hombro, y él cambiaba las voces. Yo lo veía, pero cambiaba las voces. Y ahí, cuando yo le digo, ahí ya, bueno, entiendo que no es él, creo que a ella le dije, mira, él, ¿sabes tú si él, no sé, usaba lentes rojos, por ponerte un ejemplo? No, él no usaba lentes. Y ahí al tiro dije yo, este no es. Y ahí corté. De ahí en adelante, bueno, y ahí me desmayé. Salgo yo y le digo, ya, lo vamos a sacar. Y eso es lo último que me acuerdo. Me fui a negro. Sí. De ahí para adelante yo pido foto porque me dicen, claro, este es mi papá, supongamos, Héctor Sánchez. Pero yo le digo a la gente, pero puede ser sin foto y que todo. No, porque hay millones de Héctor Sánchez Claro. que han fallecido. Ese es el tema. Ya, entonces por eso, primera cosa de por qué pides la foto. Ahora bien, ¿por qué en la foto la persona tiene que estar mirando fijamente a la cámara? ¿Por qué no puede ser cualquier foto? Ya, no pueden ser fotos que sean mirando de lado, ni con lentes, ni siquiera ópticos. Y ojo, te lo pregunto porque hay otras videntes que he conocido que, o sea, obviamente no son excepciones, tan prodigiosas como tú, que siempre me dicen lo mismo, tiene que estar mirando fijamente. ¿Y te han a los dicho por ojos. qué? Efectivamente, No, los pues por eso ojos que son te las estoy ventanas del preguntando a ti. alma. Aparte de que son las ventanas del alma, Ya. es lo único que no cambia en una persona. En el Entonces, más la foto- allá. O sea, como la... La foto, a lo mejor, ya, Héctor es el papá, Ujú. pero a lo mejor él quiere presentarse rubio, Claro. no sé, con barba. Y él nunca fue rubio ni con barba. Claro. Pero son los ojos los que yo reconozco en la O sea, esto foto. se mantendría fuera del cuerpo físico, en el fondo. Fuera del cuerpo Mira, físico. Entonces, los ojos interesante. es lo que yo reconozco. Si la persona era muy delgada y falleció obesa, Ujú. ponte tú, y a mí me trae la foto de obeso y yo hago contacto en la persona, es el nombre, pero yo veo a alguien muy delgado, yo me llevo los ojos. Porque lo único que no cambia de tu cara. Mira. Tú engordas, te Ujú. crece Claro. cabeza, brazos, todo, menos los ojos. Y eso te Mal. permite distinguir entre esta selva de Claro. almas Oye, que pero se está eso, Empiezo haciendo. a que distinguir. quería llegar a esto. ¿Qué pasa? Tú, me imagino, eres un canal que está abierto. Sí. Muchos seres, muchas entidades tratan de acercarse porque ven en ti cierta luz que se puedan comunicar. Sí. ¿Cómo lo haces? Están constantemente acosándote. Hay lugares a los que no vas, efectivamente, porque están más expuestas. Sí, es súper importante. Yo a los cementerios no voy, pese a que mi mamá está sepultada en un cementerio, yo nunca no voy. Entonces, ¿tú crees que las entidades, por ejemplo, tu mamá podría quedar su entidad en el cementerio en cierta forma? No, yo creo que ¿No? mi mamá anda conmigo. Pero hay otras que sí. Pero hay Hay otras entidades que sí. han fallecido que no han sido buenitas ¿Ya? y que quedan vagando. Entonces cuando yo voy, salgo muy cansada. Y es un sueño que no sé, es un cansancio que durmiendo no se pasa. El dolor de cabeza, Es me horrible, imagino. jaquecas, Sí. mal, porque ellos están, es como que entraras a un lugar, pusieras un teléfono con todo el saldo disponible Ujú. y toda la gente va a querer llamar a alguien, tomar a alguien, De más. entonces así soy. Eso, Entonces, no son solo los de acá, no son solo de este plano los que te piden comunicarse con los no, del más allá, es al ellos revés también, genera para los dos lados. Sí, una vez me pasó en una micro que yo iba sentada y al frente iban 2 mujeres, yo iba de escolar y ya tendría unos 15 años más o menos. Me iba hacia la casa, tomo esta micro, me siento y eran estos asientos que son como... Como de cuero, o sea, esto que se que Pero son como uno que quedaba uno mirando al otro del frente. Ya, ¿te como acuerdas? la regularidad, Como en el ya, metro. perfecto, sí, ya. Y resulta que aparece este ser y me dice, dile que los documentos que ella anda buscando los tiene que encontrar pronto. ¿Y cómo se aparece este ser? Era- ¿Tú lo ves? Sí, yo lo veo y lo siento al lado mío, yo iba al lado del pasillo. Y siento aquí y me dice, dile que los papeles que anda buscando, que es muy urgente que los encuentre, están en tal lugar. Y yo, micro llena, y yo decía, ¿a quién le digo? Claro. Pero yo sabía que era alguien que estaba al frente mío. Tenía 2 mujeres. Mira, por intuición nomás, porque él no me dijo dile a ella, sino que dile. Por intuición saqué por cara de tristeza. Mira. La otra señora iba como mirando afuera, comiéndose algo, y la que iba al frente mío iba con la cabeza agacha. Y a ella le dije, ¿sabe qué?
hay un hombre que es así, no le dije a su marido, pero le dije, hay un hombre que es así, 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 así. Me acuerdo que era calvo y tenía un lunar blanco, O sea, una manchita de piel. Entonces ella súper tiró. reconocible, o sea, Claro. absolutamente. Y ella se pone a llorar y está bien. Lo único que me preguntaba, ni siquiera me preguntó cómo lo ves o por qué haces esto tú, nada. Lo primero que me pregunta es, ¿está bien? Y luego está bien, pero necesita descansar, habla de unos papeles y dice que estos papeles están en tal lado. Nunca Ay, más qué supe increíble. de esa señora, nunca supe si los encontró donde él decía, pero esa señora se bajó de la micro y nunca más la vi. Y debe de haber sido uno de tus primeros contactos. Los Vane, primeros contactos. Y una duda, por ejemplo, cuando tú haces este contacto que es como en cierta forma positivo, ¿tu desgaste no es tanto como cuando es uno negativo? Sí, cuando es positivo, incluso hay contactos donde termino súper así como, ¡wow! Energizada. Energizada, como ¿Quién con, sigue? Con alegría de lo que serio? estás. ¿Por qué nos reímos? Hablan de, no sé, mi mamá se cayó y quedó con, no sé, por la cara con torta. Y ellos se ríen, y cuando yo lo cuento, las personas que estuvieron en ese momento dicen, sí, ¿te acordáis? ¿Qué? Se genera una energía diferente. Y es otra energía. A diferencia de las personas que se han suicidado, Eso, mayor. que es terrible, personas que han fallecido en accidentes que no se han dado Traumático. cuenta, porque no todos nos damos cuenta de que hemos fallecido. Claro, Hay no. gente que pasa meses y todavía sigue pensando que están acá. Esas son las personas que tenían mucho apego a lo material. Vamos a hablar de eso. Espérate, pero antes, dos preguntas, Vanessa. Lo primero, para cerrar un poco el tema de tu madre, es un poco más majadero volver sobre eso, pero tú tienes como un pequeño desafío. Si lo Sí. puedes contar, relativo al tema de tu Uy. madre, por favor. Ya mi mamá, ella tenía el don, como digo, ella no podía hablarles, pero sí ella los sentía y los veía. Íbamos a casa y ella decía, vámonos de aquí. Yo nunca entendía por qué era el vámonos de aquí, porque yo no sabía que ella lo tenía. Entonces ya después, cuando mi mamá fallece, yo lo entendí. El desafío, que siempre lo he dicho, y hasta el momento, ya han pasado cuántos años desde que salí de psíquico, yo no puedo hablar con mi mamá. Nunca Y te has es podido como contactar en con casa ella. Herrero, cuchillo Claro. suave. Que es muy natural. Claro, Es muy no, natural es como, eso, sí. mira, tú ayuda, pero no te puedes ayudar, es como una por otra. Ujú. No me he podido contactar nunca con mi mamá, sé que está conmigo, sé que las cosas que han pasado en mi vida las ha puesto en parte ella, porque una mamá de toda su vida es mamá, igual que un hijo. Y yo dije, la persona que me pueda comunicar con mi mamá, que me diga exactamente como mi mamá me decía, esa persona yo la voy a promocionar en todos lados. O sea, si alguien llega y me dice, Vane, tu mamá dice que no sé, zapatos, chaleco, no sé, yo era muy así unida con mi mamá. De hecho, mi mamá falleció en mis brazos. Entonces, tiene que decirme algo muy específico. Pero a mí mi mamá me decía de una manera. Si una persona dice, Vane, tu mamá te dice tanto, y olvídate. O sea, Tú vas a ser la primera promotora de esa vamos persona. a trabajar a desafío. dúo. A dúo. Perfecto. Wow, y lo otro, la reencarnación, ¿cómo calza dentro de este esquema? Bueno, O sea, yo... de este- Mira, grandes preguntas, es todo Sí, un de gran esa- subtema. Porque hay gente que Eh, dice, bueno, si ella se puede contactar es porque todavía están allá. Exacto, esa es Y- una duda. ¿Y cómo uno se reencarna? Ahora tú puedes, cuando te llega la fotografía, por ejemplo, tú puedes decir a esa persona, no, sabes que no la puedo contactar porque ya volvió. Sí. Es factible. O sea, Sí. ¿y eso tú cómo lo ves? Espero un los ratito. ojos? Espero un ratito. Yo veo las fotos, espero un ratito y le puedo decir a la persona, mira, ya no está acá, donde O sea, me en el lugar contacto, que... porque volvió. ¿Ha nacido un niño que tenga a esta fecha, no sé, 5 años? ¿Nacen en las mismas familias generalmente? Siempre. Nos venimos en grupo. Siempre. Uno fallece y a las personas que ve pasando este túnel que le llaman es a su familia. No ve a otras personas. Puede ver amigos, pero que hayan sido muy cercanos. Sí. Pero uno cuando vuelve en reencarnación vuelve a la misma familia. No vuelve a una familia en Tokio, si estamos acá en Chile. A la misma familia. Perfecto, pero eso es que en la India el fenómeno de la reencarnación se da tanto o se reconoce tanto culturalmente. Sí, Básicamente porque mucho. son gente de la misma familia que vuelve a a su tronco, por Sí, decirlo así. sí. Mira, Sí. Bueno, a saldar las mismas, si nos vamos a la ley del karma, a saldar las cosas Por que eso hemos dejado, reencarnan. claro. No todos reencarnan, no todos. Primero, alguien no puede reencarnar si dejó cosas pendientes.
Entonces me dicen, mira, pero si una persona que falleció hace, no sé, 100 años atrás, ¿puede reencarnar? Depende. Depende si esa persona estaba muy ligada a su auto, a su casa, a su plata. Son las cosas materiales las que en todo lo general material. Los que nos aferran un Los poco afectos no, lo material sí. Y me he dado cuenta, yo siempre digo, para hacer un contacto tienen que haber pasado mínimo 2 meses y medio, 3 meses. Y me dicen, ¿por qué? Eso. Es el periodo, el famoso periodo de la carencia. Es el periodo de la carencia, el A ver. periodo donde ellos se despojan de todo lo material. Pero las personas que no han sido como ligadas a lo material en vida, que han ayudado mucho, claro. que han sido felices con poco, Ujú. que lo que han tenido lo han dado, esas personas pueden, al otro día podemos hacer un contacto. ¿Y qué pasa con los accidentes, por ejemplo, cuando no se han dado cuenta? Y tú, volviendo al tema, cuando Sí. viste a este niño que estaba con la cabeza rota. Cuando son accidentes trágicos, a ellos hay, yo diría que un 30% le cuesta mucho darse cuenta que están fallecidos y siguen haciendo su vida y siguen yendo al trabajo o al colegio ¿Y ahí tú los o puedes en la ayudar? casa, ahí se ayudan. Tú los puedes ayudar, no sé Sí. cómo el Y tema cuando de... dicen, ay, aquí penan, Claro. Es Es como el eso. fantasma, que la diferencia entre fantasma y espíritu claro, un poco. es Mira. eso. Es que ellos siguen ahí rondando, Claro. esperando entender, porque estás en un lugar donde todo el mundo pasa, sigue haciendo su vida y nadie Y no te ve, no te hablan. Hay tantas preguntas, Vanessa. Sí. Te voy a hacer otra pregunta. Dígame. Si la encontráis buena, decís, buena pregunta, Buena desgraciado. pregunta, desgraciado. ¿Cuál es el difunto más antiguo que te ha tocado contactar? Alguien, por ejemplo, que haya muerto en 1840 o 1850. No, una persona, lo más antiguo es una persona que falleció hace 80 años. Que había fallecido hace 80, Hace 80 años. ¿Lograste O ese sea, contacto? Sí, fue ¿Puedes muy contar lindo. alguno? ¿Y era de acá, de Chile? Era de ¿Es Chile, sí. Llega la familia y ellos necesitaban saber, porque un fallecimiento puede quedar ahí como, oh, falleció, lo sepultamos, que era lindo, el abuelito, no sé. Pero también llevan historias para adelante, o sea, ¿era mi abuelo o era mi papá adoptivo? O era que Claro. se veía mucho en la antigüedad. Sí, habían unos enredos de familia, pero Tremendo. increíbles. sí. Entonces, o las hijas que tenían hijos y los papás se Sí. hacían cargo de Cargo su de los hijo hijos. y pasaban a ser Absolutamente. papá y la hija, o sea, y pasaban a Eran ser hermanos. hermanos. Hermanos hijos. siendo hijos, claro, sí. Entonces, claro, cuando llegan, ellos necesitaban saber si era el verdadero padre de su madre, Perfecto. porque la madre soñaba que ella pertenecía a otra familia y a él nunca en vida, Le cuadró. nunca lo vio como padre y él hacía todo lo posible por... Y esta persona como- había fallecido hace 80 años. O sea, Hace te 80 contactaste años. con alguien que había nacido seguramente en el siglo XIX. Por Saca ende. la, Antes. saca la Sí, cuenta, antes. claro, Claro, del siglo XIX. y necesitaban sacar eso. Saber, conocer, ser- Imagínate, o sea, era bisnietos, nietos, con la misma pregunta. Ujú. Nosotros sabíamos que mi abuela falleció teniendo esta pena dentro, teniendo esta incertidumbre de quién era su papá al final. Y claro, ahí, bueno, no puedo contar mucho detalle, pero sí se contacta y fue el más antiguo que yo he contactado. Y me imagino que fue un Mira. alivio para toda la familia porque es como Lo necesitaban. sacar un De misterio más, de familia. absolutamente. De hecho, me acuerdo que dio un nombre, pongámosle Emily. Dio un nombre y yo decía, es Emily, busquen Emily. Emily, ¿quién es Emily? No les cuadraba de Emily, de nada de Emily. Después ellos buscando en libros, porque antes las familias Tenían sus historias. Sí, del libro. absolutamente. Y escribían así como El diario. hija, claro. Una especie de Un diario de- crónica. un Y ahí diario de había vida. una Emily, que estuvo ligada a ese abuelo. Mira. No sé, no sé, muy bonito. A Oye, ver. tomaste algo, espérate. Sí, sí, sí. Dijiste los sueños, esta señora soñaba mucho. ¿Cómo Sí. se comunican los seres cuando quieren contactarse, por ejemplo? Lo primero que pueden hacer es el olor. Mira, Lo primero que pueden hacer es el olor porque es lo que nosotros nos identifica. Puede ser olor corporal de uno, que uno siempre tiene un olor Sí, específico, sí, sí, que no sí. es perfume, Ujú. excepto cuando
Cuando César no se baña. Ah. Cuando Ya. llegamos, para no llegar tarde. Claro. No digamos que estamos en un estudio cerrado. Claro. Sí. Que- No vamos a menos contar mal que cómo- el olor no No, se con- traspasa. No vamos a contar cómo Vanessa sabe que no me baño, sí. Ah. No lo vamos a contar. No lo vamos a contar. Hoy día no. Hoy día no. Claro, uno tiene o un olor característico o un perfume. Ah, bueno, tocando los aromas también pueden ser como malos o bueno, pues aromas, Claro. aromas ricos, malos cuando es algún aroma desagradable porque una entidad muy baja. No, ¿No? me ha tocado así como contactos donde les digo, mira, es más, fue la semana pasada, que ellos decían en la casa, no, primero fue el contacto y él dice que él sabía que no soportaban su olor a pies. Y fue un ¡guau! Ja, 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 ja. Ya. Y efectivamente nadie en la casa soportaba su olor a pies. Entonces, No me digáis que en ese momento hubo olor a pie en la lectura. no lo sentí. Pero ya, se presentaba menos en la mal. casa. No, menos mal. Claro. Pero sí, en la casa, de repente estaban cocinando y llegaba un olor A a pata. zapatilla, a pie. A pata nomás. Entonces, po. claro. ¿Ya? Claro. Y ellos automáticamente lo Lo asociaban a relacionaban. él. Entonces, al hacer el contacto, él les dice como, ese olor que sienten, soy yo. Acuérdense de mí. Soy yo. A ver, Valencia, vamos a entrar después al tema ahora ya de las casas encantadas. De hecho, tienes un proyecto ahí que se llama Sí, Casonas con Mega. Casonas, muy bueno. Pero la última pregunta, relacionada con el tema del contacto en sí. ¿Cómo lo haces tú para...? Pues finalmente consumen energía. ¿Cómo lo haces Mucho, para evitar sí. eso? Es difícil. Quedo cansada. O sea, después de trabajar en la oficina, no me voy a ir a un after. Perfecto. Imposible. Guardo energía siempre para manejar, porque vivo fuera de Santiago, entonces esa energía las guardo hasta llegar a mi casa. De hecho, voy todo el camino así como, Diosito, déjame llegar a la casa, Diosito, déjame pasar el peaje, Diosito. Y ya la pila, ya. Sí, así como, por favor, Guardando recárgame. Cansa mucho. Ya. Y ¿sabes qué? Yo siempre digo, el mejor contacto dura 45 minutos aproximado. Los de media hora, muy poquito. Como si- Imposible ay, no reírme con este... Sigamos, continuemos. No sé de qué contacto estará No hablando sé yo este tampoco hombre, pero, con Yo qué no he dicho contacto nada. se está imaginando. Nosotros pero estamos no creo hablando que sean de contacto- 45 No, minutos. o sea, Ya, si quedamos en que los en mejores este contactos son de mundo, por lo 45 menos, minutos. no, Aquí, no. En este plano, no. 45 minutos dura un contacto bueno. Cuando ya pasan los 45 minutos, yo sé que voy a terminar muy Agotada. mal. ¿Cómo te proteges? Hay algo bien mágico que hago, que es como onda mía. Tráiganle agua a César, porque no Hay sé. una botella ahí, César, ábrala nomás ahí. Pero si no he hecho nada, ya, por Ya. favor, démosle. Canto. Me encanta Mira. cantar. Y me subo al auto, pongo la música y me voy cantando a mi casa, a donde tenga que ir. Y canto mucho. Eso me libera mucho. Y hay Te mucha limpia gente, un poco. claro, que me ha dicho, ¿sabes qué? Me libera cantar. Y siempre lo recomiendo. Cante bien, cante mal, como sea. Karaoke en la ducha, lo que Cante. sea. Sí. Porque es una liberación del alma. Uno Una liberación se- de energía también. y, o sea, y- como- impresionante, lo más rico es cantar, Sí. como sea. Hay gente que dice, que va al karaoke y dice, no, yo no canto porque no canto bien. El 80% de los que vinieron aquí vinieron a pasarla bien, no a grabar un disco. Claro. Páselo bien nomás, Mm. disfruten la vida. Que mira, he visto tantos casos tan trágicos de gente que se fue tan joven, que siempre a las personas que van a mi consulta les digo, cuando ya terminamos, les digo, ya chiquilla, ahora vayan a tomarse un pisco sour, vayan a tomarse un vivir. cafecito, vivan. Sí. Porque esto, claro, nosotros no nos vamos al infinito. Ujú. Nosotros quedamos acá después de fallecer. Estamos en este plano. Estamos. Pero no es lo mismo. Aquí nos pusieron para disfrutar, para amar, Aprender. para pedir perdón. Que es Sí, tan difícil pedir perdón. Hay gente que se muere. Te lo juro, los contactos, Yo me la imagino mayoría que esos son la mayoría de los contactos. son la mayoría. Sí. Sí, pero... Me fui, me Ujú. morí en, no sé, en un ataque, no alcancé a llegar al hospital y no alcancé a despedirme de mi hija y lo único que necesito es decirle perdón por tal cosa. Siempre digo, pidan perdón. El orgullo no sirve de nada. Igual que antes de acostarse, si están peleados con alguien, antes de acostarse a dormir, llamen, Sí. texto, si está al lado acostado, disculpa, Mm. o hablemos. Pucha, que cuesta eso. Cuesta mucho. Cuesta mucho. Efectivamente, Pero es a veces liberador, puede costar, sí, puede es costar muy una vida de liberador. dolor no haber Exacto. hecho No haberlo tenido ese hecho, gesto. Sí.
Sí. Vamos a hacer lo siguiente, Vanessa. Cuéntanos del proyecto Casonas con Mega. Qué lindo eso. Lindo. Es un proyecto que me lo Te vi ofrecieron. por ahí por la Casona Duá. Sí. ¡Oh, qué terrible esa casona! Pero ¿Pudiste hermosa. llegar a una verdad o prefieres guardarlo para el estreno del pero programa? que nos No, cuente primero si el ya- proyecto. ya se Eso, lanzó. cuéntanos el Cuéntanos proyecto, ya, primero el cuenta. proyecto. El proyecto ya se lanzó. Este primer capítulo de Casona fue grabado en la mansión Duá y se lanzó ayer a las 12 del día y es increíble las visualizaciones que ha tenido el programa. Porque es solo online. Es este un programa proyecto Casonas. online Qué que se da buena. en mega.cl. Uno entra en mega.cl y va a ver el link donde está el programa. Y la verdad que yo fui como, pese a lo que me dedico, fui como reticente. A Porque, encontrar algo, ¿no? claro, yo dije, ha pasado mucho tiempo, nadie se ha quejado, porque he ido a casas donde a mí me han lanzado ceniceros. Y eso es verdad, o sea, eso no- Perfecto. Ya. los fenómenos poltergeist. Sí. Esos son enojos más que nada. Es Eso gente que me que está diciendo, ándate de aquí, ¿qué haces aquí? Pero llegamos allá y yo llegué con esa sensación de, a ver, ¿qué vamos a encontrar aquí? Aparte que fue gran parte remodelado, porque ahora es un centro Es la cultural. Casa de la Centro Cultura cultural, de la Municipalidad de claro, Quinta Normal. Claro, Ujú. entonces yo dije, bueno, con tanta remodelación, si no hubiesen botado las paredes, podría hacerse algo, dije yo. Y efectivamente las paredes estaban intactas. Mira, Y el subterráneo estaba intacto. Oye, quedan las energías, quedan en las paredes, Quedan quedan ahí. Sí, en el quedan lugar, ahí. en la tierra. Y es más, súper buen pero tema. espérate, antes Es que se me vaya. Sí, Ya, por favor. déjala. Es que hay gente que llega a las casas y me dice, o me escriben y me dicen, Vane, mira, casa nueva, me vine a vivir y pasan cosas y se nos pierden las cosas. Y yo le digo, mi amor, que sea casa nueva no significa que no haya energía, porque puede ser que El terreno. puede haber primero un el cementerio terreno, incaico abajo, claro. que se han encontrado mucho y cada día Absolutamente. se encuentran más. Sí. Está creciendo Santiago, entonces ya van invadiendo lugares que uno no sabe, que Claro. abajo hay cuerpo. Ujú. Y lo otro es que el que, no sé, hizo la mezcla se estaba separando. El que puso el Ah, baño interesante. Eso, tenía la un duelo. Mm. Entonces la gente fue trabajando, armando esa casa con pena, con rabia. Y eso queda. Siempre digo, cuando se cambien de casa, sea nueva, 0 kilómetros, bendición. o usada, una bendición a la casa. Siempre. Perfecto. Mira, es como los Con tijerales, curita. Cuando terminas de construir, que el tijeral es como lo Sí, un simbólico, rito, sí, hay un rito Sí. ahí. Ujú. Hay que hacerlo. Sí. Pero entonces la gente tiene esa mala percepción de, no, casa nueva, nuevas energías, no pasa nada. Y no. Hay casos donde efectivamente Sí. hay muchas cosas que pasan en esas casas y la gente no se explica por qué. Y efectivamente se sienten, por ejemplo, luces parpadeantes Sí. muchas veces, de diferencias de temperatura. Que eso es súper importante. Sí. Bueno, de hecho en el video de la mansión Duá, que es el... Se es manifestaron Se fenómenos manifestaron físicos. eso, Fue cuéntame. terrible porque íbamos entrando. Yo no voy sola, voy con un equipo atrás que van a 2 cámaras. Yo voy con una grabadora en mi mano, en la mano derecha, y en la izquierda voy con un densímetro. Perfecto. Entonces va midiendo si hay cambios de Temperatura. densidad De campo electromagnético. campo electromagnético en el lugar. Ujú. Y claro, pasábamos a un lugar y sonaba un pito muy fuerte. Pero era eso lo llevamos ese día para corroborar lo que yo sentía. Y claro, efectivamente yo entraba a una sala y decía, no, aquí hay algo. Ti, 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 ti. No, esto... Ti, 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 ti. Entonces, esa fue la idea. Yo salí sorprendida. ¿Llegaste a una verdad respecto al Llegamos- mito de la Casa Duá? Sí, llegamos a una Sí. verdad. Vamos a ir a revisar ese video. Vamos Vean a ver. ese video porque está muy entretenido y vienen muchos capítulos más. Eso, así que van a les ver invito- más casonas, van a ver más Vamos a lugares, recorrer van a muchas visitar. casonas de Santiago que a lo mejor la Bien. gente va, a lo mejor están transformadas en un registro civil. La gente va a sacar papeles, documentos, pero nunca se imagina la historia ¿Qué hay detrás de dónde de está. todo eso? Y eso es lo que vamos a descubrir. Oye, a todo esto, bueno, ya quedando poco tiempo. Bueno, yo quiero hacer una defensa pública aquí, Vanessa. A ver. Sí, hazla por favor, está Sí, hablando del po, cansancio. Absolutamente. Lo que pasa es Sí. que Vanessa, yo la conozco, una persona de un gran corazón. De hecho, efectivamente, yo le he llevado algunos casos que ella ha atendido gentilmente, pero nunca ha abusado de eso. De hecho, hay mucha gente que me dice, tú conoces a Vanessa, por favor. Yo digo, no voy a abusar nunca de mi amistad con Vanessa poniéndole un caso, porque sé que ella está atochada de casos. Sí.
Yo sé que tú instalaste hace poco una consulta, Sí. que te está yendo muy bien, Sí. pero que en el fondo tenías muchos casos atorados de hace mucho tiempo. De diciembre del año 2014. Claro, mails de esa época que Sí. estás contestando ahora. Entonces, en el fondo, decirle a la gente que tenga paciencia, ¿o no? Sí. Paciencia y que no es mala voluntad, en Eso, absoluto. No, Mira, po. gracias a Dios, si alguien pone alguna mala onda en alguna página o red social mía, aparecen 800 Angelitos que Sí. te cubren. ¿Qué te ha creído? No sé qué. Yo le digo, no peleen. Pero claro, hay gente que dice, pero ¿por qué no contesta el teléfono? Es porque estoy atendiendo. Claro. Claro. Si es tan fácil como eso, la gente dice, ay, dio un teléfono y pasa apagado en las tardes. Porque en las tardes estoy atendiendo a los que en la mañana les contesté el Claro. teléfono. Claro. Entonces, es algo como lógico, que la gente, yo entiendo que está desesperada, entiendo que pueden ir donde otras personas. Si yo no digo, no, yo soy la única, vívanlo con otras personas. Muchas Eso. de las que han vivido la experiencia con otras personas han llegado igual a mí. Mm. Entonces, vívanlo. O sea, hay para todos los gustos. Lo que yo valoro más es la paciencia. La gente que me dice, Vanesita, cuando llegue el día, va a ser el día. Y de verdad que me Por ha algo pasado. son las cosas además. Así es. Además, Mira. en todos los Tema. tiempos. Sí. Y como hablando de tiempo, se nos fue el tiempo del programa. Sí, No, po. Sí, no no, estaba tan Sí. entretenido. Pero- Tienes que venir otra vez, Obviamente te entonces. invita cuando quieras. Ay, que yo feliz, porque ya sé dónde queda la radio. Gaya. Súper lindo. Sí, Gaya. Y hablamos de lo que quieran. De verdad que Es que hay muchísimos temas y que de todo se y del puede mismo conversar. tema nos quedamos con un montón de No, cosas de hecho, el pendientes. próximo programa Sí. vamos a empezar desmintiendo esta leyenda urbana de nuestro romance, Vanessa. Lo primero que hay que hacer. Lo primero. Creo que es lo Eso. primero que hay que aclarar. Lo primero. Porque, Claro. Mira, Sí. yo sigo como amante de César Parra y amante de Alberto Urquiza. Entonces estoy como entre Está los entre dos. los dos. Mira, Claro. bien Digo, distinto bueno, a ver, en todo caso. ¿Con cuál de los dos? Con Ya, uno eso- van a encuentros de cercanos y con el otro Sí. no sé. Claro. Bueno, Me lo único que estrella. sabemos es que los mejores encuentros duran 45 minutos. De eso estamos claros. Eso te quedó claro Eso, a ti. claro. Así que ponte En este ponte las plano, pilas. Ya, César, seamos más con este espirituales, plano. por favor, seamos más espirituales. Lamentablemente. Oye, Vanessa, gracias por haber venido a esta primera parte, esta trilogía de sobre la muerte que hemos denominado Las Caras de la Sí. Muerte, y esta vez te correspondió a ti iniciar los fuegos con los mensajeros. Tú eres uno de estos tantos mensajeros que tienen este don. La próxima semana volvemos con la muerte desde el punto de vista de la ciencia. Así que los ¿Qué dejamos pasa? cordialmente invitados. Carola, Sí, después, si que quieres tengan despedir un muy el buen programa. fin de semana. Sí, pero antes de despedirlo, darte las gracias, Vanessa. No, muchas Fue gracias. muy lindo tenerte. Gracias a todos por escucharnos. Sí, Eh, por el respeto que, Sí, que la po, gente pone absolutamente. con estos casos. Exacto, por el respeto, por el cariño que nos están teniendo como Sí. programa también. Sí, absolutamente. Los dejamos invitados para que vean el proyecto de Casonas de Vanessa en Mega.cl. Absolutamente. Bueno. Y bueno, hasta el otro viernes, lamentablemente. se Sí, fue. pues hace tan Se fue. corto, pero bueno, chao chicos, que estén bien. Nos despedimos Hasta la una vez próxima más desde semana. Ondas de la Radio Universidad de Chile. Besitos. Camila, que estés bien. El fin de semana largo, descansa. Buen fin de semana a todos. Bendiciones. Radio Universidad de Chile presentó Chile Misterioso, un programa que intenta cautivar tus sentidos. Estamos seguros que después de escucharnos, nada será igual.